Bueno, queridos compañeros, si les parece, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy que se titula ANR Nunca Más o ANR Únicamente. Es uno de los temas más polémicos en la actualidad y quiero realmente debatirlos con todos ustedes y sobre todas las cosas tener acceso a un debate sano con posterioridad para que lo analicemos entre todos. Está instalado, antes que nada quiero yo dejar en claro para este debate que vamos a tener, que nuestro deseo no es, quiero aclarar, que la corrupción es el problema endémico de nuestro país. Yo creo que nadie en la actualidad puede negar semejante situación. La corrupción, tampoco podemos negar de que con el correr del tiempo nuestro partido ha perdido lastimosamente conexión con aquellos valores que nos vieron nacer como partido político. La honestidad, la sencillez, la austeridad y por sobre todas las cosas la alta moral. Somos plenamente conscientes de que con el correr del tiempo, lastimosamente en este momento tan difícil de nuestra historia, quizás el momento más difícil desde la guerra del Chaco, varios correligionarios lastimosamente aprovecharon este momento para enriquecerse. Y eso creo yo que no puede ser admitido por absolutamente nadie. Creemos que las responsabilidades son personales y que los actos de corrupción son personalísimos y tienen que rendir cuenta quienes los han cometido y rendir cuenta en forma personal. Y de ninguna manera una decena o 50 o 100 miembros que integran la Asociación Nacional Republicana pueden ser responsables o realmente entenderse responsables personalmente por lo que han cometido una decena de corruptos que tienen que asumir su cuota de responsabilidad personal. Entendemos nosotros que la única salida que tiene el Partido Colorado hoy como función de gobierno es volver a reconciliarnos con aquellos valores que nos han visto nacer como partido político, con aquellas causas o principios que han alentado a los fundadores para crear la Asociación Nacional Republicana. Y me refiero a estos valores de honestidad, de la moral. ¿Por qué la generación más brillante del Paraguay, la famosa generación del 900? ¿Por qué el pueblo obrero? ¿Por qué el pueblo campesino? ¿Por qué el trabajador se ha unido al Partido Colorado en un momento dado? ¿Y por qué el campesino paraguayo, conocido como Pinandí, se ha jugado por el Partido Colorado en la Revolución del 47? Quiero hablar de todos esos temas con ustedes y entender, como les digo, que nosotros tenemos que volver a reatar nuestra historia para entender cuáles son las causas. Estoy convencido y considero que la única salida que tiene el Partido Colorado en función de gobierno nuevamente es reconciliarse con los principios que tenía nuestro partido. Sobre todas las cosas en lo que tiene que ver de la administración de la cosa pública y de la economía, que tiende a favorecer a los sectores más vulnerables de una economía. No deja simplemente librada la economía a su propia dinámica, a la famosa mano invisible que dicen con mucho respeto el Partido Liberal, sino que es partidario de la intervención del Estado en la economía en favor de los sectores más vulnerables. De eso les quiero hablar y por sobre todas las cosas hablar de dónde viene el Partido Colorado y sobre todas las cosas quién fue su fundador. Bernardino Caballero, hijo del pueblo, venido justamente de Ubicuí. De hecho que esta conferencia el día de hoy
Se hace en vísperas de su cumpleaños, un 20 de mayo de 1839. Se presenta al campamento del mariscal Francisco Solano López. Es el único hijo varón entre varias hermanas y nada menos que su propia madre lo acompaña al campamento Cerro León, al mariscal, y le dice: mariscal, vengo a traerle a mi único hijo varón en compañía de sus hermanos, de sus hermanas, para que cumpla con su deber. Y es el único caso registrado en toda la guerra que de soldado raso llega al rango más alto de las Fuerzas Armadas del Paraguay, de general división, por méritos extraordinarios en combate y conducción frente al enemigo. Fue comandante prácticamente de todas las operaciones militares durante la Guerra de la Triple Alianza. Estuvo ya en la campaña de Corrientes, en Yataí, estuvo ya en la campaña de Humaitá, en todas las batallas. Fue acreedor de todas las condecoraciones de la Guerra de la Triple Alianza, desde la Cruz de Corrales de Acayoazá, la medalla de Amambay, de Humaitá, todas. Y como ustedes saben, Toronó, Lomas Valentinas, Tuyutí, Tatayibá, Curupantí, Estero Bellaco, pasando ya a la campaña de Piribehuí, a la campaña ya del Piquisirí, como ustedes saben, Lomas Valentinas, Toronó, para pasar allá a las cordilleras, Rubio Ñu, Acosta Ñu, Piribehuí, y ya pasar a la diagonal de lo que va a ser Amambay. Más de 1500 días en combate. El enemigo y los generales aliados lo aprendieron a considerar una especie de fantasma, aquel general, aquel oficial prácticamente loco, de una sagacidad extraordinaria en la conducción militar, que lo llegan a considerar y a respetar en combate, y a considerar prácticamente una figura legendaria. Es por eso que una vez el propio mariscal Francisco Solano López lo distinguió diciendo una frase frente a todos, diciéndole: aquí tiene la patria a su mejor general y yo al mejor de mis amigos. Entonces, señores, este es Bernardino Caballero. Cuando fue tomado prisionero y llevado a Río de Janeiro, el propio emperador pidió conocerlo, así como todos los generales aliados, comandantes, desde Correa da Cámara, pasando por el Barón de Porto Alegre, Osorio, pidieron justamente conocerlo, y entre ellos también el vizconde de Río Branco, José da Silva Paraño, el creador de Itamaraty, el canciller imperial. Fue ya a partir de ese momento, nadie podía creer que aquel prisionero era nada menos que aquel general rubio, loco, que comandaba prácticamente todas las operaciones, prácticamente con 2.000 a 2.500 hombres contra 20.000 aliados, y su sagacidad militar se lo ganó en combate. Por tanto, a su regreso de Asunción es lógico que aquellos sobrevivientes de Cerro Corá, hombres, mujeres y niños, aquella vieja guardia legendaria de Cerro Corá, cierre filas en torno a quien fuera su comandante durante las operaciones militares. Quiero partir de esa base. Cuando regresó solamente tenía 31 años. Imagínense ustedes, viene nada menos que el número 2 del mariscal López, del héroe máximo de la nacionalidad, acreedor de todas las condecoraciones durante la Guerra de la Triple Alianza, y ustedes saben que a nadie se le regalaba una sola condecoración, y la medalla de Amambay, que ya fue repartida en cuero. Por tanto, es lógico, donde hasta sus propios enemigos decían, donde aparecía, imponía con su sola presencia el respeto frente a todos. Y es así que bajo esa figura, lógicamente, se va a crear la Asociación Nacional Republicana. Pero ¿y por qué ese nombre, Asociación Nacional Republicana? O como dirían despectivamente, lo conocerían los liberales, el Club Lopista, el Club de López, ¿verdad? Porque a partir de un primer momento nosotros nos identificamos con el patriotismo, y es lo que vamos a ir viendo en ese sentido en general. A asociación, porque es desde un primer momento quienes fundaron el Partido Colorado no quisieron dejarlo exclusivamente circunscrito a una nucleación política,
sino que con la palabra asociación se entendía que era la reconciliación de la familia paraguaya entre aquellos que habían venido a pelear contra su patria, que eran los legionarios, y entre aquellos que habían luchado por la defensa de la patria. Creía él de que era ya tiempo de dar la vuelta a la página y de establecer una reconciliación de la familia paraguaya. Nacional porque entendió que el Paraguay nació con aquellos elementos que nos dieron identidad ya desde la época colonial, la cédula real del 12 de septiembre de 1537 que facultaba la elección de un gobernador en caso de vacancia. Domingo Martínez de Irala fue una muestra de ello, el padre de la nación. Por su decisión nació la nación paraguaya al tomar él como esposa nada menos que a la hija del cacique, de los cuales van a ser Úrsula, la primera mujer criolla del Río de la Plata, la mujer mestiza, de cuya familia van a provenir las principales familias del Río de la Plata. La revolución de los comuneros de Asunción van a partir las principales expediciones fundadoras de las ciudades más importantes del Río de la Plata: Buenos Aires en 1580, Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz de la Sierra, y podemos aquí seguir hablando por horas acerca. La única que sobrevivió va a ser Villarrica del Espíritu Santo, que va a seguir formando parte del Paraguay. Saludo al querido compañero Ulises, que está aquí desde Villarrica conectado con nosotros. Entonces, la revolución de los comuneros, que fue la primera parte en América que cuestionó la autoridad del propio gobernador al decir que la voluntad del común es superior a la del propio rey, entendiendo por tanto que cuando analizamos esto nos tenemos que circunscribir en el espacio y tiempo oportuno, porque decir eso en aquella época era realmente pena de muerte. Y ni qué decir desde la independencia nacional, que fue fruto y creación del doctor Francia. Él la concibió, él la llevó adelante y él la consolidó, participó de las 3 etapas. Realizó la gran reforma agraria, la creación de las estancias de la patria. Y nunca como en una dictadura el pueblo fue tan débil. Y hago ese juego de palabras como siempre lo hago, porque no fue una dictadura en el sentido actual del término de Videla o Pinochet, sino fue una dictadura en el sentido romano del término. Y ustedes saben que durante la República Romana el Senado tenía plenos poderes de concentrar en un solo hombre toda la potestad de los poderes. Escipión vence, vamos a decir, a Aníbal en Cartago, y eso se reproduce en la película Gladiador al mando de las legiones romanas. Cuando murió el doctor Francia hacía 15 años que no cobraba su sueldo. El aislamiento le fue impuesto al Paraguay y él encontró una salida económica. No había ladrones, no había bandidos, no había asesinos. Y el paraguayo y la mujer paraguaya tenía varios oficios y una instrucción militar básica, así como el varón, varios oficios de instrucción militar. Sobre esa base y con las arcas llenas, entiende don Carlos Antonio López que es el día y el momento de abrir el Paraguay al mundo. Y nace la industria nacional, como decíamos, competitiva, altamente competitiva y honesta. Un Estado paraguayo altamente competitivo y honesto, y contrata 500 de los mejores técnicos de Europa para la fundación y la creación de la industria nacional. Cuando se refiere nacional, Bernardino Caballero se refiere a esa base y entiende que el liberalismo es contrario a esa visión, porque el Colorado nunca va a olvidar que fue el liberalismo mitrista el que condenó a muerte realmente a la independencia del Paraguay, que nació de la mano de estos aspectos que yo le estoy describiendo ahora, desde la época colonial, pasando por el doctor Francia y por los López. No puede haber, por eso los liberales, digamos clásicos, son coherentes con su doctrina cuando son antilopistas, cuando dicen realmente de que nosotros al defender la patria nos identificamos con el antiliberalismo. Y cierto, porque ellos son mitristas, no puede ser un liberal lopista jamás en esencia. Por eso cuando le escuchamos hablar a Jaegli y a la Fundación Libertad y a los llamados libertarios en la actualidad, entendemos de su antilopismo y son coherentes con ello. Entonces, de esa manera, señores, y republicana, porque el Partido Colorado va a entender
cuáles son los principios por los cuales triunfó la Revolución Francesa, la idea de libertad, igualdad y fraternidad. Entiende que contra la monarquía absolutista, de que la realidad pasa, las luces del iluminismo coloca al centro al hombre, al ser humano en el centro de la realidad, y es él quien va a hacer la realidad a partir de su pensamiento. Todo lo que vemos nosotros fue fruto de la creación de la mente humana. Y cuando el ser humano entendió esa realidad con una obra cumbre de Thomas Hobbes, el Cogito Cartesiano, entiende que el centro es la mente humana que ilumina la realidad. Esas ideas republicanas triunfan en la Revolución Francesa, sobre todo con Montesquieu, que entiende la división de los poderes en equilibrio mutuo y mutuo control, un poder legislativo que hace las leyes y hace las negociaciones políticas, un poder ejecutivo que ejecuta y un poder judicial que administra la ley en forma independiente. Y cuando habla Voltaire de la legitimidad de un gobierno, debe estar basado en la voluntad popular, traducido en unas elecciones libres, en donde todos los sujetos tengan la capacidad de controlarse. Y también podemos hablar del contrato social de Rousseau, de los cuales el doctor Francia fue su máximo exponente, que entre gobernante y gobernados existe una suerte de derechos y obligaciones, y que en caso de incumplir el gobernante, el pueblo tiene el derecho al levantamiento, a la sedición. Y en este caso el Partido Colorado reivindica esos principios. Pero ¿cuándo va a ser realmente el Partido Colorado que va a adquirir realmente su contexto de ideología y su pensamiento, y va a ser por qué es realmente el pueblo paraguayo campesino, obrero y trabajador el que se va a identificar finalmente con el Partido Colorado en su ejercicio de gobierno? Y va a ser sencillo, por la presencia de grandes pensadores, por ejemplo, como Ignacio Apane, Fulgencio R. Moreno, Juan Eoleari, Manuel Domínguez, Ricardo Brugada, posteriormente Juan León Mallorquín y Natalicio González, y más en la actualidad tenemos un Efraín Enriquez Gamón, un Ezequiel González Alsina, y podemos seguir hablando. ¿Pero por qué? Vamos a analizar por qué, señores. Y les pido realmente, yo muchas veces cuando expongo me entusiasmo, pero es también un disperso interesante. Después vamos a abrir un ping-pong de preguntas y respuestas para quienes quieren debatir con esto. Hay que entender que en 1904 nosotros, el Paraguay, entró en el peor estado de anarquía política del Paraguay, en donde un partido político fue gobierno. Yo con esto no voy a hacer juicios de valor de ningún partido político por respeto, sino que vamos a hablar de manera objetiva para analizar, y todo lo que yo digo, aclaro, puede ser sometido a la revisión de ustedes y contrastar. De hecho, que como siempre decimos en clase, un ser humano es libre realmente cuando tiene la capacidad de pensar por sí mismo. Entonces, estarán escuchando la cátedra de este humilde docente, de los cuales ustedes tienen la posibilidad de contrastar lo que digo, y ahí van a quitar una tercera posición y van a ser libres a partir de lo que digo y no simplemente tomar lo que yo digo. Yo les desafío a que ustedes hagan eso. Desde 1904 entramos dentro de un periodo de anarquía. Dormíamos con un presidente, amanecíamos con otro. En 40 años cambiamos más de 30 presidentes. Hubo oportunidades en donde un presidente de la República duraba por horas. Golpes de Estado, cuartelazos, guerras civiles. En un momento dado, dentro de este sistema de gobierno del otro partido tradicional, hubo 3 presidentes de la República al mismo tiempo. Y ustedes saben que en ese momento existían en el Paraguay, luego de la guerra de la Triple Alianza, los aliados se quedaron con las tierras principales, con la industrial paraguaya. 5 familias tenían prácticamente la totalidad del Paraguay. En el Chaco, por decirlo un ejemplo, un solo nombre les digo, Carlos Casado tenía 5 millones de hectáreas. Y así Mianovich, Sartre, Pinasco. Y en la región oriental, un hombre, Domingo Arte, era dueño de prácticamente todo el departamento de Itapúa y Alto Paraná. Pastor Severán, Pastor Obligado
Servando Obligado, que va a ser dueño justamente de esas tierras que después va a ser la colonia de Juvenado y Obligado, entre otras cosas. Y el Mate Laranjeira, que era dueña prácticamente de todo el departamento de Amambay y Concepción, y la Industrial Paraguaya, que era prácticamente dueño de todo el departamento de Canindeyú y Alto Paraná Norte, cuya sede central, la oficina de Barte, era nada menos que en donde está hoy la ciudad de Hernandarias. Y le estoy viendo a Carlos Rojas, nuestro querido líder de ahí, que justamente lo ha de conocer mejor que nadie. Y yo les digo que durante ese periodo político, ¿ustedes sabían que las empresas no pagaban impuestos? ¿Ustedes sabían de que el Ministerio de Hacienda, esas remesas que mandaban al exterior, a Buenos Aires, que mandaban a otros países, no pagaba impuestos y no pasaba por el Ministerio de Hacienda? ¿Ustedes sabían de que no había sueldo mínimo legal establecido? ¿Ustedes sabían de que la mujer ni siquiera estaba considerada como un sujeto apto desde el punto de vista civil? Y que de acuerdo a nuestro sistema legal se lo consideraba un ser inferior, incluso no con todas las facultades mentales maduras. Yo les digo esto porque, señores, no quiero hacer simplemente una descripción histórica, porque cuando se instala el famoso 70 años, se edita la historia y se deja de analizar el todo. Ustedes saben que no existían las 8 horas laborales, que se trabajaba más de 12 horas y tampoco había descanso dominical. Ustedes saben que Ignacio Apane fue el primero que propuso las 8 horas laborales, el descanso dominical, las vacaciones pagas. Ustedes saben de que fue Telemaco Silvera en 1919 que propuso realmente la igualdad entre el hombre y la mujer y que tenga derecho al voto y que sea considerada. Ustedes saben de que se denunció el trabajo esclavo de la Industrial Paraguaya cuando Ignacio Apane vaya a la sede central en Hernandarias, va con Juan Sinforiano Bogarín, imagínense, nada menos que el obispo del Paraguay. Y a partir de ahí, como lo va a describir también Carlos Pastore en su obra Cumbre, y lo va a describir Augusto Roa Bastos también en una de sus obras cumbres, va a decir la vida del mensú, que trabajaba hasta 18 horas por día. Comía el reviro, pero no el reviro que nosotros conocemos, que consistía en harina y aceite calentado. No tenía derecho al descanso. El látigo era su alimento todos los días. Y en este caso, el único tiempo que tenía para descansar era cuando enfermaba. Y su liberación se daba realmente cuando moría. Juan Sinforiano Bogarín e Ignacio Apane describen la vida esclava del mensú, y Juan Sinforiano Bogarín dice que aún los indios durante la encomienda en la época colonial eran seres mucho más felices que la vida esclava del mensú, de donde aparece la figura del famoso capanga, que nosotros conocemos este término, un capanga, pero el capanga era el capataz dentro de las estancias en Mate Laranjeira y la Industrial Paraguaya, en donde el minero campesino moría trabajando 18 horas al día, de los cuales no tenía paga. Su paga era el alimento y era un esclavo. En ese momento, la Industrial Paraguaya tenía más de 1 millón de hectáreas, igual que Mate Laranjeira tenía más de 1 millón de hectáreas. Imagínense ustedes en ese momento civil, y estas empresas no pagaban impuestos. Moría, era fruto justamente de su muerte, realmente, y nadie, por favor, yo estoy transmitiendo en clase, por favor, mi hijo. Discúlpenme, ¿te puedes retirar, papá, por favor? Perdonen, y continúo. Entonces, dentro de ese marco, por supuesto, es lógico que estas situaciones sean analizadas. Ustedes saben cuándo se propuso realmente terminar con estos esquemas de esclavitud, el partido gobernante, ¿cuál fue su iniciativa? Fue archivarla y ni siquiera tocarla. Recién durante el gobierno patriótico del coronel Franco en 1936 y luego en 1954 va a poder ser atacada estos latifundios. Y esa es la verdad, y no me crean a mí. Señores, no me crean a mí.
Ni siquiera durante el gobierno de los llamados hombres más honestos e impolutos del Paraguay se procedió a atacar estos latifundios realmente. Y cuando el paraguayo alcanzó la libertad aquí, cuando vino a defender a su patria en la guerra del Chaco. En 1926, como ustedes saben, ya hablamos anteriormente, existió un antecedente del aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná en lo que se dio a llamar el proyecto Apipé de la represa de Apipé, así se iba a llamar, en donde se circunscribió el tratado Ayala-Pueyrredón, nada menos que por Eusebio Ayala en el gobierno de Eligio Ayala, por el cual Paraguay concedía a Argentina para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná el 93% de la energía producida por la represa que iba a ser construida entre Paraguay y Argentina, y solo un 7%. Eso establecido en el tratado, no 50 y 50 como se estableció después la represa de Libertad. ¿Por qué esto no se sabe? Y bueno, eso ya tenemos que hacerlo. Una vez Ignacio Apana y Telémaco Silvera con Juan E. Oleari, que rescata la imagen del mariscal Francisco Solano López a través de sus publicaciones en el diario, donde firmaba con un seudónimo de Pompeyo González en un famoso duelo que tuvo con el doctor Cecilio Báez, que es la mente más brillante del liberalismo, que había dicho, porque cuando ustedes analizan y dice el doctor Cecilio Báez que el paraguayo es el cretino por naturaleza, este es un pueblo de cretinos, después posteriormente se quiso disculpar, pero para que entiendan ustedes, cuando dice Cecilio Báez simplemente que era un pueblo de cretinos, no lo habla por un exabrupto que tiene, sino que sus bases son fundamentadas, ya que él llegó a decir, de que el Paraguay tenía que expiar el error por haber aceptado al doctor Francia y a los López con su gobierno, y que los pueblos, al igual que las personas, cuando cometen un error, tienen que pagar las consecuencias y ser espiados por ello. Y la primera obligación del paraguayo es terminar y prohibir la lengua vernácula de los bárbaros, que es el idioma guaraní. Sobre esa base se cimenta en la consideración de cretino del pueblo paraguayo, y esa soberbia hasta el día de hoy lo tienen varios exponentes de esa corriente. Por eso cuando Celeste Amarilla habla en el Congreso y dice de que este es un pueblo de cretinos o el cretinismo, no es una posición aislada, señores. Es una posición altamente arraigada, histórica dentro de ese partido tradicional. Y fue por supuesto el único caso en una guerra internacional en donde ganamos la guerra y perdimos territorio. Más de 70.000 kilómetros cuadrados en donde fue condecorado el RC-1 Baloy Rivarola, donde operó el RI-5 General Díaz, el RI-8 Piribehuí, Boyuibé, Madiyupecuá, Algodonal, la estancia Hoyo, Ibamirante, el histórico cruce del Parapití, Cañada Tarija, todos esos territorios abandonamos con el cementerio paraguayo incluso ahí. Y se llega al tratado de 1938, en donde se consagra en el terreno del derecho. Paraguay abandona aquella máxima de Manuel Domínguez, ni más allá ni más acá del Parapití, establecida desde la época de Don Carlos, que decía que la cuestión del Chaco no es territorial, sino de demarcación de límites, y esto en sus confines noroccidentales. Las sierras de Aguarable, la cordillera de los Chiriguanos, el río Tuquillo Negro y su desembocadura en el río Paraguay y el río Parapití. Y en caso de arbitraje, ir realmente a un arbitraje de derecho, no de equidad, en razón del cúmulo de elementos probatorios y documentación con que el Paraguay tenía para discutir con Bolivia en caso de un arbitraje de derecho. Todo eso se lo pasaron por donde ya sabemos, porque llegaron a un arbitraje de equidad. Y sobre el arbitraje de ex aequo et bono no se discuten los títulos, sino la situación imperante. Por eso renuncia a la Comisión Paraguaya el doctor Jerónimo Zubizarreta, presidente del Partido Liberal. Renuncia para no poner su firma en esa traición a la patria, pero se calla la boca y acepta el debate de cualquier intelectual de ese partido que quiera debatir sobre el punto. Imagínense usted en 40 años cambiar 30 presidentes de la República. Es sobre esa base que se va a producir una de las revoluciones más terribles y trágicas del Paraguay,
la revolución del 47. Y cuando eso no estaban afiliados, señores, ni tampoco estaba el Partido Colorado en el poder. Con eso les quiero decir de que no hubo capacidad de arrear a nadie, porque el Partido Colorado era oposición. ¿Y por qué el campesino Pinandí, el campesino, el hombre del poncho y del naco, como decían de aquellos caudillos colorados del interior? Porque aquí quiero abrir un paréntesis y decirle a ustedes, las ollas populares que nosotros conocemos hace tiempo, lo conocemos ya en forma interna en este partido tradicional. Porque el Aranduca Atú, la tierra del poncho y del naco, como diría Natalicio González, en los caudillos del interior del país, pero no los corruptos que nos dan vergüenza como ahora, sino aquellos que realmente le dieron esencia al partido, cuando tenían un progreso personal en los mediodías en sus casas. La mesa era grande y todo aquel que se sentaba tenía derecho a un plato de comida. Y aquellos grandes caudillos, su palabra tenía peso en las decisiones sociales en las comarcas y en los pueblos. Por eso cuando hablamos de reatar la realidad actual con los principios que nos vieron nacer como partido político, y porque el Partido Colorado nunca dejó a la economía librada a su suerte, a la famosa mano invisible que lo habla Adam Smith, y es partidario de la intervención del Estado en la economía en los favor de los sectores más vulnerables, el campesino y el obrero, porque entiende que si el Estado no interviene, a los peces chicos se lo van a comer los peces grandes y van a formar monopolio y van a controlar los precios. Por eso tenemos en la actualidad con el gremio de supermercados un precio tan alto de la carne y vemos en los frigoríficos que al productor lo compran a un precio prácticamente sin ganancia. Por eso vemos que al productor le compran en su producción el tomate a 1.000 guaraníes, ni 1.000 guaraníes, y en los supermercados está a 9 y 10.000, porque el gremio de los mayoritarios acumula y monopoliza y maneja los precios. Ahí tiene que intervenir el Estado, señores, así como lo hizo durante el gobierno de Horacio Cartes, que el Estado interviene dentro del mercado de la distribución de los combustibles y demuestra que bajando el precio del diésel igual se obtenía una ganancia, porque era costumbre que en nuestro país se manejen los precios de venta de los combustibles de gas de acuerdo a la conformidad del barril de petróleo a nivel internacional. Cuando sube, sube, lógico, pero cuando baja, como estuvo a menos de $40 prácticamente por el piso, un litro de agua mineral salía más caro en un momento dado. Acá el Paraguay era el único país donde no bajaba el combustible, e ingresa a través de Petropar, obliga a bajar los precios, a sincerar los precios, y una garrafa salió 50.000 guaraníes, una garrafa de 10 kilos. Igual se ganaba el doble. Y uno va a una estación de servicio antes, en ese momento 150.000, 160.000. Y ni qué decir de los intereses de las tarjetas de crédito, que uno paga gasto administrativo, interés por mora, doble interés, cláusula de penalización. Y es en ese gobierno que se intervino los intereses bancarios, que eran peor que un usurero, llegaba al 60-70%. El juego era que ustedes nunca paguen capital, solamente interés, y que te dé un derrame a los 50-60 años, porque jamás vas a pagar capital y te vas a deshacer de tu deuda. Entonces entienden por qué nosotros somos partidarios de la intervención del Estado. Y es ahí el pensamiento de Natalicio González a favor de la máxima del Estado servidor del hombre libre, que es la Biblia de cada colorado, que cuando se afilia tiene que prácticamente recibir en la mano. De ahí la máxima que se circunscribe y se dice cuando escuchamos a aquel poeta gigante: fuimos ayer de América a la colonial, nuestra grandeza recuperó en Cerro Corá, pero de ruinas y cementerios volvió a surgir la patria amada que reconstruimos los Pinandí. La democracia es mi bandera, dice Leopoldo Ramos Jiménez, pero con pan, porque es mentira en la miseria la libertad. Ahí está el pensamiento del Estado servidor del hombre libre. Por eso cuando los colorados critican que fue en el 2003 o el 2004, es mentira. Aquellos que se confunden son liberales, y son liberales radicales. Porque aquí nuestro partido nació con un concepto ideológico que nos pone orgullosos, señores.
y que con el correr del tiempo nos hemos convertido en una maquinaria electoral, en un reloj suizo casi perfecto, pero nos hemos olvidado de aquellos valores históricos con los cuales hemos sido fundados y por qué logramos penetrar dentro de la mentalidad y del corazón del penandí, del campesino y del obrero. ¿Por qué el barrio de la Chacarita se llama Ricardo Brugada? ¿Por qué se identificó y fue el gran padre realmente también del sindicalismo en el Paraguay? Y decía de que el trabajador tiene que estar en pie de igualdad de negociar con el patrón en momentos en donde no tenía salario mínimo, en donde no tenía descanso dominical, en donde no tenía vacaciones pagas, en donde no tenía indemnización por accidente. ¿Entienden por qué? En donde reivindicó con Oleari, con Enrique Solano López y Manuel Domínguez la figura del mariscal Francisco Solano López cuando su nombre estaba prohibido, y en un acto en la Recoleta de los 1 de marzo fue atacado por el jefe de policía quien gritó desafiándole a esa marea paraguaya, porque muchísimos combatientes aún vivían, que dijeron ¡muera López!, dijo el comandante de policía, e Ignacio Apanele tuvo el atrevimiento de decirle ¡muerto está!, pero resucitó en nuestros corazones y fue apresado y rasurado. Era el rasuramiento de la cabeza, era prácticamente la moneda corriente. Y les cuento una anécdota personal. Ahí el señor que ustedes ven atrás, que está allá, es nada menos que mi abuelo, héroe de la guerra del Chaco, comandante del RI-5 General Díaz, condecorado en combate, herido en combate en 2 oportunidades. Era de una familia tradicional colorada y su padre era dirigente colorado. Y cuando estaba en el exilio y cuando él se recibió de cadete le permitieron entrar, pero para que todos vean que era colorado le permitieron entrar pese a ser un comerciante de buen estado. Le rasuraron la cabeza, le pelaron para que todos sepan que era colorado. Eso no se sabe, señores, pero no podemos editar la historia. Por eso, cuando el Partido Colorado asume realmente el poder en 1954, y no vamos a hacer un juicio de valor, se llega a decir, comienza a partir de un gabinete compuesto, nada menos que por las figuras intelectuales más grandes, un Hipólito Sánchez Quel, un Alberto Nogués, un Raúl Zapena Pastor, un Porfirio Pereira Ruiz Díaz, un César Romeo Acosta en la creación de la política económica en el Paraguay. El guaraní tiene más de 70 años y es la única moneda que no le ha restado un cero históricamente a su moneda. Y con todos los defectos hasta el día de hoy, el Banco Central es una entidad creíble y goza de credibilidad. Señores, y es sujeto de crédito el Paraguay. El establecimiento de esa política de Estado dentro del Banco Central del Paraguay durante la administración de César Romeo Acosta. Y quiero acá separarnos realmente en la educación, y quiero hablar y circunscribirme y decirles con ustedes cuál era el nivel de las escuelas básicas, porque es muy fácil cuando se dice se idiotizó al Paraguay, cuando hablan del Partido Colorado, pero yo a eso quiero decirle a ustedes cuál era el nivel de enseñanza de las escuelas públicas. Quiero yo preguntarle a ustedes, y pregúntenle a sus padres, pregúntenle a sus abuelos, si se podía llegar con guardapolvo sucio o podía ir una nena con un varón despeinado a la clase. Quiero yo saber si le admitían. Todos los días se cantaba el himno, se hacía el juramento a la bandera. Los actos culturales eran una norma oficial y la enseñanza pública fue obligatoria a partir de ese momento, obligatoria, porque antes no era obligatoria. Se recordaban todos los días patrios, pero no por algo para tener libre, sino que era una forma de crear el amor, el arraigo a la patria, el arraigo a la tierra en que nacimos y sentir orgullo de ser paraguayos. Esas fueron las ideas de Ramón Indalecio Cardoso, este gran guaireño, las lleva adelante a partir de ese momento, señores. Y el nivel de la Universidad Nacional de Asunción, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era el nivel de la Universidad Nacional de Asunción durante esa época? Pregúntenle a sus padres o tíos, abuelos, si son profesionales, cuál era el nivel de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Arquitectura, el nivel de la Facultad de Odontología,
el nivel de la Facultad de Medicina. ¿Por qué eran tan prestigiosos los médicos, los odontólogos, ingenieros, arquitectos paraguayos, veterinarios en el Paraguay? Y mismo la Facultad de Derecho, de las cuales yo soy orgullosamente un simple docente. ¿Cuál era el nivel? Yo quiero saber si usted se estudiaba con folleto en aquel momento, si con un Horacio Lebrón, sino con un Luis de Gasperi, sino que con un Raúl Sapena Pastor, con un Ramiro Rodríguez Alcalá, con un Blas Hermosa, se podía estudiar con folleto. Te iban a meter una patada en el cuello. Jamás, señores, uno tenía que devorarse el libro y no había regalo de notas ahí en ese momento. Entonces, la creación del campus de la UNA, que cuando decían se hizo en otro país, se decía porque se hizo en San Lorenzo, donde se le otorgaba más de 3 hectáreas, entre 4 y 5 hectáreas a cada facultad para que tenga su polideportivo, para que tenga su campo de juego, y según la visión de los Estados Unidos, el joven se desarrolle tanto mentalmente como físicamente, señores, esa visión. Y así comienzan las grandes obras de infraestructura. Comienzan Paraguay, los únicos 2 puentes que hasta el día de hoy tenemos en el río Paraguay fueron hechos en aquella época. La única pileta olímpica que tenemos hasta el día de hoy fue hecho durante aquella época. Asunción era un jardín durante el mandato de Porfirio Pereira Ruiz Díaz, y cada semana en todas las plazas de Asunción se cambiaban las flores por flores de estación y se caleaban todas las plazas. Por eso es que Asunción brillaba, porque eso es imposible, y la municipalidad ni siquiera tenía el impuesto inmobiliario, pero tenía gestión y coraje, señores. Esa es la realidad de lo que tenemos. Ustedes saben de que podemos hablar el edificio que hoy es la municipalidad de Asunción, la terminal de ómnibus hasta el día de hoy de Asunción, el único aeropuerto del Paraguay hecho también en Asunción en ese momento, que puede decirlo, oye, es chico, pero es el único estéticamente hablando que tiene un jardín colgante, ¿verdad? Con una fuente hermosa, lo que era el restaurante. Era realmente, ustedes saben de que Línea Aérea Paraguaya tenía vuelos directos diarios a los Estados Unidos en ambas costas. En la costa este, desde Nueva York, Washington, Miami, en la costa oeste, en Los Ángeles, en San Francisco, en el estado de California, imagínense. Iba diariamente a todas las capitales de Sudamérica, y también tenía sus rutas europeas, Frankfurt en Alemania, Madrid, París, y acá en el Paraguay llegaban todas las más grandes líneas aéreas del mundo: Air France, Alitalia, Iberia, American Airlines. ¿Qué pasó de ese Paraguay, señores? Yo hasta el día de hoy vuelvo a decir, yo no estoy haciendo todo lo que estoy diciendo, yo es objetivo, y espero que ustedes lo contrasten y que realmente lo debatamos. Las grandes flotas mercantes del Estado, donde los barcos paraguayos de ultramar no podían llegar al puerto de Asunción y tenían que estar en Buenos Aires o en Río de Janeiro, y los productos paraguayos surcaban los grandes mares, ultramar y océano, llevando nombres en guaraní y el pabellón nacional, porque decía el presidente que tenía que tener el nombre en guaraní para que se sepa el orgullo guaraní en dónde está. ¿Cuánta cantidad de embajadas acreditadas tenemos? Porque ahora tenemos todas, son concurrentes, están todas en Buenos Aires, en Montevideo, en Río de Janeiro. Acá no está nadie, al contrario, se están retirando todos. Llegamos al caso de ser de las reír ya, porque tenemos embajada en países que no tienen embajada en Paraguay, y nosotros, siendo un país pobre, tenemos ahí representación diplomática. ¿Qué pasó de ese país? Y así, señores, se realizó también la gran reforma agraria del Paraguay, porque se destruyó los grandes latifundios de Mate Laranjeira, la industrial paraguaya de Domingo Barte, y se realiza la gran reforma agraria a base de lo que va a ser el IBR, entregándosele a cada campesino 30 hectáreas, que hasta el día de hoy es la base de los que quedaron en el campo tienen, señores. Entonces, eso no se dice ni se disimula. A cada egresado del servicio militar obligatorio se le entregó 30 hectáreas en el campo. A cada excombatiente de la guerra del Chaco también. Más de 100.000 beneficiados el sistema rural en el Chaco cuando se destruye, porque el Paraguay terminaba en Coronel Oviedo, señores. No había ningún solo pueblo, desde Ajos hasta Foz de Iguazú, ni hasta Salto del Guairá.
y mucho menos hasta Pedro Juan Caballero, que era Punta Porá. En ese momento no había absolutamente nada. Huillaú, Tacuara, Santa Rosa, San Pedro sí existía porque estaba sobre el río Paraguay. Entonces, entiende, y también por eso es que el camino al sur, Encarnación y Villarrica del Espíritu Santo, era la segunda ciudad, Pilar y Encarnación, la más importante. El resto ni existía, señores. Entonces, es ahí que llegamos a la democracia. Y durante la democracia fue el primer partido que se vino a entender las reglas de la democracia, porque a partir de ahí va a ser el partido que va a realizar la famosa Asamblea Nacional Constituyente, en donde hubo un error desde mi modesto punto de vista, y desde aquí se hago un juicio de valor subjetivo. Acá abro paréntesis para que ustedes vean, y lo digo en este sentido, porque se hizo la Asamblea Nacional Constituyente mirando para atrás y no mirando para adelante, y se concedió tantas garantías en nuestra Constitución Nacional que al final el más beneficiado terminó siendo el delincuente y no la víctima. Y es casi imposible hoy a un asesino, a un ladrón, a alguien que te amenace, a un delincuente, meterle en la cárcel, y podemos ser víctimas de secuestro, de amenaza, de violaciones, coacciones, y víctima incluso de homicidio, y a los un año, 2, aquel delincuente está en la calle. Se hizo pensando mal eso, señor. Incluso se creó en un país tan chico un sistema de división política en gobernaciones, se creó juntas departamentales, gobernador, junta municipal e intendente, teniendo que hasta los departamentos más pobres cargar sobre su hombro mantener a todo eso, cuando es un intendente tiene más posibilidad de hacer algo que un propio gobernador en su sistema. Se crearon grandes elefantes blancos como la Defensoría del Pueblo, que para lo único que sirve hoy es para repartir dinero a las supuestas víctimas de la dictadura del presidente Stroessner, habiendo en la actualidad más víctimas hoy en 2021, 32 años después, hay más víctimas en la actualidad que durante aquella época, y ya se repartieron $200 millones del presupuesto a la supuesta víctima. Queremos saber quiénes son esos beneficiarios y cuánta plata cobraron. ¿Por qué no tenemos el derecho de saber, caramba? Y se crearon varios elementos científicos como CODEUPE, que en realidad son focos de financiamiento ideológico de movimientos radicales. La guerrilla en el 59, nadie sabe que aquí hubo un proyecto, el FUNA y el movimiento 14 de mayo, de instalar una segunda Habana aquí en el Paraguay, una revolución cubana, porque estaban seguros aquellos ideólogos de que aquí, con la explotación de los mensú y de la vida esclava en los yerbales, existía todo el condimento para que triunfe una revolución. Y vino en el 59 el FUNA, el movimiento 14 de mayo, que, señores, no es que eran libertarios que venían a traer acá Pizza Hut y combo doble de hamburguesa. Venían a instalar el secuestro, venían a instalar acá el marxismo y venían acá a asesinar. Y fue infiltrada aquella guerrilla y se terminó en 6 meses con ello, especialmente de la mano del RI-14. Entonces, señores, tenemos que hablar con la verdad, y durante la democracia hablemos que cuando se relajó el control del Estado, la intervención del Estado que está con nuestro principio, se produjo la debacle de la banca paraguaya privada. ¿Se acuerdan ustedes? La Mercantil, Ahorros Paraguayos, Banco General, y podemos acá estar el Banco Unión, porque se relajó y desaparecieron los ahorros de toda la clase media paraguaya. ¿Y quién se hizo cargo de ello, aunque sea en un porcentaje? El Estado paraguayo, a través de la ley Pangracio, señores, que es lo que no pueden escuchar los liberales cuando se dicen eso. Y quiero yo hacer a título de comparación, es decir, y las represas más grandes del Paraguay, Itaipú y Yacyretá, podemos discutir horas sobre esto, pero en el tratado está establecido que el 50% de lo producido corresponde a cada país. Y en 2023, en oportunidad del anexo C, Paraguay tiene una posición que no es nada raro ni no sé qué se puede discutir, que es la disposición de esos 50%, y a otras cosas mariposas, y no hace falta ser tan técnico para entender eso. Nosotros tenemos que crear aquí la infraestructura necesaria para aprovechar. Cuando se habla de la inutilidad, ¿qué culpa tiene el gobierno de aquella época que no se haya podido hacer otro sistema de distribución de la electricidad y que se corte? Saludo aquí al amigo
Leo Gómez, que fue también mi gran compañero en la Facultad de Derecho y en el CEU, y que le guardo un gran respeto y con quien ya tuvimos este debate en su oportunidad. ¿Qué culpa tenemos nosotros si en 30 años no se pudo hacer un sistema de distribución de electricidad aquí, y este es el país que produce mayor electricidad, y no hay capacidad y se corta la luz? ¿Qué culpa se tiene de que no se pudo hacer un sistema de distribución del agua potable y en más de 30 años no se pudo hacer una planta de tratamiento de aguas residuales ni de agua potable y hoy se corte el agua? ¿Verdad? Todas aquellas obras de infraestructura. Y les digo más, ¿cómo se realizaron todas esas obras sin endeudar al país? No era que era este el país más deshonesto, no era que era este el país más bandido. ¿Cómo se hicieron todas esas obras de infraestructura? El Hospital del Cáncer, el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital Militar, la terminal, el aeropuerto. Podemos estar aquí horas, el edificio de la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo se hizo toda esa obra de infraestructura? Las rutas, las calles, los puentes, los únicos 2 puentes en el río Paraguay, la única pileta olímpica que hasta el día de hoy tenemos. ¿Cómo se pudo hacer todo eso sin endeudar al Paraguay y con presupuesto propio? No era que eran bandidos todos aquellos. Las obras de la Universidad Nacional de Asunción, cada facultad con su polideportivo. Señores, no era que aquí se robaba todo. Ustedes saben que en el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero del 89, el Paraguay tenía la más grande reserva de oro de América Latina. Ustedes saben de que aquí el Paraguay tenía más de 5 veces depositado en su reserva internacional lo que era la deuda del Paraguay, y que teníamos la deuda más pequeña de Sudamérica. No me crean a mí, señores, no le crean a este modesto docente. Vuelvo a decirle, ustedes quieren ser libres, contrasten lo que yo digo realmente con los documentos válidos y vamos a analizar la verdad. Y le desafío a cualquiera a un debate a ver si es que es capaz de sostener. ¿Cómo se pudo realizar? No era que eran todos bandidos. ¿Y cómo ese superávit? ¿Cómo toda esa reserva de oro? ¿Por qué el guaraní era después del dólar la moneda más fuerte de toda América y se le decía el dólar I aquí? Y venían de Semana Santa y en vacaciones se llenaba esto de argentinos y de brasileños. ¿Cómo Asunción brillaba? ¿Cómo era realmente? ¿Por qué? ¿Cómo se cambiaban las flores de estación todas las semanas, las plazas y parques? Y todo esto estaba caleado. ¿Cuál era el nivel de la Universidad Nacional de Asunción? Vuelvo a decir, de la Facultad de Odontología, Ingeniería, Arquitectura, Medicina. Y a los de Derecho le digo, ¿están locos ustedes si creen que se iba a poder estudiar con folleto durante ese momento? ¿Y cuál era el nivel de enseñanza en la escuela básica, rural y pública? Y si usted iba a poder llegar con guardapolvo sucio o despeinado a la escuela. Pregúntenle a sus padres si no me creen, ni abuelos y tíos realmente. Y díganle, por favor, en qué yo estoy mintiendo y voy a asumir y que me querellen. No tengo ningún problema. 143-343-1, mi número de cédula y la dirección le paso enseguida para que me hagan una denuncia. Tenemos que aprender a salir de la vergüenza nosotros los colorados, a mirar de frente y al decir las cosas como son. Y le quiero decir a los que dicen ANR nunca más que está mal, porque esa frase les va a jugar en contra. Porque es una frase que denigra a millones de colorados que todos los días se levantan, que trabajan, que madrugan y que pese a todas las actividades que tienen, se entregan a los demás y quitan el pan en la boca para dar. Y vuelvo a decir, la olla popular que ahora algunos hacen propaganda, ya lo conocemos de siempre nosotros en el interior. Las seccionales están divididas en un sistema celular creado por Natalicio González para que lleguen a los espacios de mayor necesidad. Y les voy a decir por qué se le odia a los seccionaleros. La misma causa que tiene el odio al diputado Portillo. ¿Saben por qué se les odia? Porque son pobres, porque son humildes, porque no hablan bien el español, porque hablan mejor el guaraní y porque tienen sensibilidad popular. Por eso se les odia a los seccionaleros. Y el partido respetó siempre al caudillo político del interior y al intelectual del Partido Colorado,
que es. Acá me está diciendo Eduardo los derechos humanos. Por supuesto, Eduardo, que vamos a hablar de los derechos humanos, pero tenemos que circunscribirnos también de que nos encontramos en el peor periodo de la Guerra Fría. Y no podemos, es fácil hoy aquí con el WhatsApp 2022, 2021, poder juzgar aquellos hechos en la década del 50, del 60, cuando vinieron a instalarse los misiles en La Habana, Cuba, para abrir fuego sobre Estados Unidos, cuando teníamos el muro de Berlín y cuando triunfan a partir del 26 de julio, triunfa la revolución cubana con el ataque al Moncada y como reguero de pólvora nace Tupac Amaru, nace Montonero, nace el nace el Ejército Revolucionario del Pueblo y nace Sendero Luminoso, nacen las FARC y todos los padres que vemos ahí justamente en Nicaragua. Camilo, Ernesto Cardenal realmente se identificaban con la figura revolucionaria marxista y leninista que hasta el día de hoy reivindican y que pretendían aquí en el Paraguay con el Fulda y el 14 de mayo que esto sea una segunda Habana. Perdíamos la revolución del 47, señores, porque fue la única vez que el comunismo se alió con el fascismo. Porque aquí en el desfile de la Victoria de 1935 sobre la avenida Marica López, que se llamaba República de Colombia en ese momento, el general Estigarribia fue recibido con la svástica nazi, no con la bandera paraguaya. Fue la única oportunidad en donde el fascismo puro se alió con el comunismo radical de Oscar Krey, señores, aquí cuando en la revolución del 47. Y si perdíamos esa revolución, que entre comillas el puinandino estaba afiliado al Partido Colorado, el campesino no estaba afiliado al Partido Colorado. ¿Y por qué ese campesino pobre de los yerbales de la industrial paraguaya de Mate Laranjeira se identificó con el Partido Colorado? Y fue por la creación justamente de leyes y por la iniciativa de Juan Oleari, de Ignacio Apane, de Ricardo Brugada, los padres del sindicalismo en el Paraguay, los padres de la reforma agraria en el Paraguay y de la igualdad entre el hombre y la mujer. Ustedes saben que de que en 1959 recién el Paraguay tuvo una igualdad de hombres y mujeres que pudieron ser sujetos de derechos y de obligaciones. Y que con todo lo que el respeto que se merece la Constitución del 67 incorpora a todos los partidos políticos dentro del Congreso Nacional. Los hermanos Levi Rufinelli, el doctor Celauro, Enzo Doldán, doña Coca de Lara Castro, Carlos Alberto González, Domingo Laíno, los ayer grandes parlamentarios en el 67 y en toda la década de 70 de proficua producción, realmente fueron grandes parlamentarios. Y quiero preguntarle a ustedes, ¿qué hizo la oposición durante el gobierno que le tocó aquí que le tocó en ese momento? Porque vamos a hablar, discúlpenme a mí, yo lo voy a decir. Aquí llegó aquellos que se enjuagaron la palabra socialismo y lo único que hicieron fue un acto comunista en un cuartel del Paraguay para humillar, en el Comando de Ingeniería para humillar a la Fuerza Armada. ¿Saben qué dijeron? Vamos a hacer el acto más grande continental comunista para hacerle en la cara a los militares paraguayos. Vamos a refregarles la imagen del Che Laúd y del Martillo en la cara a los militares paraguayos. Eso fue lo único que hicieron, porque ni Peteinda Tatacuán ni Gondoyapo y Coa durante ese gobierno. ¿Qué hicieron, señores? Pero que me digan desde 2008 al 2012 dónde hicieron aquí un ladrillo sobre otro. Bruizaroga se transformó en una especie de Sodoma y Gomorra. Era un lupanalo en donde traía modelos para la orgía y estas modelos se daban el lujo de decir en los diarios y todo que le mensajeaba el obispo, un pedófilo que tuvo hijos con una nena cuando tenía 15 años. ¿Dónde estaba Lilian Soto en ese momento? ¿Dónde estaba el amigo Leo Gómez en ese momento? Se cosían la boca como lo de Tacumbú. ¿Dónde estaban los que decían proteger los derechos de las mujeres con toda la madre, con su bebé que se iban en ese momento no había eso? Cuando aquí se pretendió cambiar la imagen del Mariscal López y la imagen del doctor Francia por un Hugo Chávez, por un Nicolás Maduro, por un Néstor Kirchner. Pero ¿a quién le van a joder? Hasta el avión de Yacyretá se mandaron para traerle a una modelo argentina para que el obispo sacie sus instintos básicos. Y ni que hablemos después durante el gobierno liberal,
Pueden decir 11 meses, pero lo único que hubo acá fueron escándalos de la mano de los propios hijos del presidente. Un escándalo tras otro. Y les digo más sobre qué pasó en Curuguatú. Ustedes saben de que qué pasó en Curuguatú es una maniobra hecha para que los paraguayos nunca cuestionemos. Porque ¿quién era gobierno en ese momento? ¿Quién era ministro del Interior en ese momento? ¿Quién envió desarmado a Erben Lovera con los policías a la boca del lobo? Cuando todos sabíamos y decían esos líderes campesinos, uno que decía que le prostituía a las mujeres de su asentamiento para pagarse en el pasaje. No estoy recordando en ese momento que decían que va a correr río de sangre si viene un desalojo. ¿Quién envió desarmado ahí a Erben Lovera? Enviado ni esas imágenes que vemos todo encapuchado apuntándole con la cabeza, nos quieren decir los izquierdistas que era chipiún, que era gomita con papel, que era la copeta que tiene Erben Lovera en la cabeza, y después dicen de que fueron infiltrados. ¿Pero qué van a ser infiltrados? Ustedes saben que esto, me van a disculpar, pero que estos hijos de su madre, y me cuido para no decir exabruto, privatizaron la plaza frente al Palacio de Justicia, porque hay una piedra fundamental ahí en nombre de los 5 héroes que fueron los asesinos de los policías en Curuguatú. Porque Erben Lovera y sus camaradas fueron enviados desarmados a un pelotón de fusilamiento marxista que los ejecutó. Esa es la verdad. ¿Y saben por qué la trama marxista en ese gobierno de Lugo? ¿Por qué ellos salen a preguntar qué pasó? Para que su responsable principal, el presidente Monseñor Lugo y el ministro Filisola, nunca rindan cuentas por su responsabilidad en esa masacre, en ese fusilamiento. Pregúntenle a la viuda. Y sobre todo nunca respondieron Sixto Pereira y demás qué hacían en esas reuniones con Osmar Martínez. O coincidieron nomás ahí para tomar tereré con Paco Ledesma. ¿Por qué Melanio Medina y Paí Oliva están con Osmar Martínez en reuniones? Nadie nunca recuerda una sola prédica de estos hablando de Cristo y hablando de la liturgia. Todo es contra los ojeros y todo es contra los ganaderos y contra el modelo agroexportador del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Nunca jamás nadie le escuchó una plegaria litúrgica a estos badulaques. Así que señores, y les quiero decir más, y cuando hablan de ANR nunca más, no es a mí ni a los que están en la Junta de Gobierno ni en el gobierno. A vos que me estás escuchando, ciudadana Colorado, a vos que te estás trabajando en la función privada o pública, a vos que madrugás, el desprecio es hacia vos porque te consideran que sos un bandido y que sos una mierda. Vos, no el que está en la Junta del Gobierno. Cuando dicen esa frase y cuando dicen te consideran a vos, cuando queman el hogar de los pobres y de los minusválidos que tiene el Partido Colorado en la esquina, porque Leo, discúlpame que te diga, no se regalen, dijiste, y estás aquí en el debate, pero querido Leo, se equivocaron, era un poco más a la izquierda, porque ahí ninguno está Colorado Oroga, y en ese edificio Patria es la residencia de estudiantes humildes y pobres que viven en número de 100 y que estaban estudiando nomás ahí, por eso no estaban. Y ustedes no se fueron a prender fuego, de los cuales uno prácticamente se masturba de tanto placer en la parte de la casa de los pobres. Ya vino, hermano, ¿verdad? Te dijeron mal, querido hermano. Entonces, señores, nadie se solidarizó con esto. ¿Dónde están las caras de Teletón? A Telesur de Villamorra, Telefuturo. ¿Dónde están los representantes del aborto y la ideología de género? Menchi, aquel que dijo que se cagan la puta iglesia católica, el voz de señora, aquel que fue cronista deportivo, González creo el apellido, y el chofer de Cristina Arrón, porque ¿qué dijo Cristina Arrón cuando depuso ahí en Costa Rica en la Corte Internacional de Derechos Humanos? Me vino a buscar a las 5 de la mañana Oscar Acosta para contarme quién nos seguía, el chofer, el Uber de Cristina Arrón había sido, eran. Y ahora esto quieren hablar aquí como si fuera que son... Gracias a Dios aparecieron Unicanal, El Repasador, Jorge Torres y demás, y podemos tener otro punto de vista, caramba, y gente, Dios mío, ya era hora. ¿Y qué dice el Granma de la calle Benjamín Constant?
¿verdad? Última hora. ¿Por qué sus titulares casi todos coinciden con los trabajos del CONACYT de un tal Martens y otro, entre comillas, todos doctores por la Universidad de Pilar, donde el senador, donde Víctor Ríos cobran el doble carácter de rector, profesor, encargado de cátedra, adjunto, titular y también cobra en el Congreso? Porque ese no es víctima de escraches y aquella universidad prácticamente su almacén privado va, aprieta la caja y quita el sencillo de donde quiere. ¿Dónde están la mayor cantidad de doctores de este país? ¿Recuerdan el tesis de Ramírez Zambonini? ¿Recuerdan la tesis de la jueza también del quinto turno en lo civil y comercial? ¿De dónde eran esas tesis? Todito eran doctor Mandi. Pregunten cuánto cobraban Víctor Río por cada tesis. En dólares eran, le doy una pista. ¿Por qué no dicen nada de ello? ¿Entienden? ¿Qué hicieron durante esa época? Y hoy quiere ser presidente del Senado, el bablaque ese. No, señores, no se dejen engañar. Aquí, quienes que no entregaron ni una casa, ni siquiera nada, ni peteíta, tacuando donde ya apoy coa. Y le digo más, ninguno de estos partidos políticos hacen elecciones internas. Yo le digo más. El Partido Colorado es el único partido que realizó siempre elecciones internas y ganarse un espacio de 1 metro en una seccional es más difícil que ganar una elección en la oposición. ¿Por qué, señores? Porque ahí a dedo nomás. O pregúntenle a ustedes y a Jorge Querey, que nadie le conoce hasta que le hizo el diagnóstico con Esperanza Martínez a Juan Arrón. ¿Se acuerdan de que su testículo un lado era más grande que otro? Y ese le valió la indemnización después para tratar de quitarle $100 millones al Estado. Usted al tal Querey se lo conoce en su casa a los mediodías, porque si no nadie lo conocía. ¿Ustedes creen de que Katia González hizo una interna para ser diputada? No, a dedo le dijeron vos vas a ser número 1. ¿O qué hizo el Partido Liberal ahora en su candidato a intendente de Asunción? A dedo. ¿Y saben qué hicieron aquí los degenerados del Frente Guazú, conducido por el obispo? Y te digo a vos, Leo, querido hermano, ya que es tu equipo. Ustedes saben de que hicieron una asamblea y ¿saben qué conclusión llegó? Ellos dijeron de que ya no querían seguir en el Congreso, de que ellos querían ya que venga el recambio. No fueron ellos, sino que fue la asamblea quienes les pidieron que ellos continúen 5 años más. Entonces los mismos 5 que estaban continúan. Espectacular, Diego, Eso sí que es lo más, digan menos, y eso no es lita sábana. Pero ustedes ven que alguien titule eso. No, señores, entonces déjense de joder. Señores que están ustedes ahí, no crean lo que les dice todo Telesur, Telefuturo de Villamorra, ni el Granma Última Hora de la calle Benjamín Costán. Vean la realidad, señor, y les vuelvo a decir más, nosotros no vamos a defender a nadie corrupto de esta administración. Las responsabilidades son personalísimas y tienen que pagar con la cárcel. Y por supuesto que asumimos todos los errores que se han cometido, señores. Ni nos vamos a poner a defender absolutamente a nadie. Pero entiendan, y con esto voy cerrando, de que el Partido Colorado es la última muralla de defensa de determinados valores históricos, tradicionales y hasta espirituales del Paraguay. Por eso a mí me consideran una cabeza del nazismo por defender el lema Dios, Patria y Familia. ¿Qué dicen? Se burlan todo de mí porque mi máxima es Dios, Patria y Familia y dicen nunca falla esta. ¿Cuál es mi pecado? Reconocer que nosotros somos un país cristiano, que podemos tener los errores del mundo, pero que todos los días nos encomendamos a Dios y que nos vamos a ir de acá desnudos como vinimos y que lo importante es que hagamos lo mejor. ¿Por qué la patria? Porque para mí las glorias que tiene esta patria no tiene ningún otro país del mundo y que ver flamear independiente nuestra bandera le costó la sangre a más de 1 millón de paraguayos y que tenemos el único héroe como Leónidas, como el mariscal Francisco Solano López, que no se rindió y que murió en batalla y prefirió morir antes que entregarse. Y la familia, señores, porque es la base sobre la cual se constituye una sociedad. La familia, señores, es un estado en miniatura porque es el único lugar en donde el niño aprende las primeras nociones de derechos, pero también de obligaciones, y que en caso de incumplir siente el rigor. Por eso los izquierdistas quieren destruir la familia, porque están celosos de la educación de los padres y quieren instruir la ideología de género y enseñar obligatoriamente el homosexualismo, porque dicen que el sexo y el género es una cuestión
una construcción social cultural y que un niño de 5 años puede ser nena y hay que entregársele su cédula de identidad. Son las criaturas y los niños el objetivo de esta izquierda degenerada. Y todo van a realmente a expropiar cuando lleguen porque considera al productor ganadero y sojero, mientras sabemos que el 90% de los productores de soja están cooperativizados y son productores de menos de 100 hectáreas, solamente un 10% que tiene más de 10.000 hectáreas. El resto están cooperativizados, pero por tener su apellido extranjero, para estos tipos, para los izquierdistas, son nazis, son fascistas y hay que quitarle su propiedad y su tierra. Por eso en la democracia se prohibió ya el canto del himno nacional y el juramento a la bandera. Por eso quieren destruir todos los elementos patrios y por eso quemaron estas militantes de izquierda, quemaron el Panteón Nacional de los Héroes. No fue una equivocación. Quemaron la sede de lo que ellos llaman la base del nazismo en el Paraguay, que es el símbolo del nacionalismo, donde está el mariscal Francisco Solano López. Le salió mal nomás porque este es un país conservador que llenó de flores esto. Y por último les digo, señores, cometieron un gran error los izquierdistas, y le digo a los amigos aquí con todo el respeto que están participando de este debate, el amigo Roberto Paredes, también lo veo, vuelvo a decirte, querido Leo, y le digo a los demás, porque en esta reforma que hicieron donde está el voto preferencial, en el Partido Colorado antes trabajaban en las internas, cuando se conformaban los ganadores, se conformaba a través de internas la lista, que jamás fue lista sábana. Calé, el periodo pasó, entró con su movimiento. Nicanor no juró, pero él entró de senador con su movimiento. La elección pasada, Beto Velar entró con su movimiento, Mario Abdo entró con su movimiento, Víctor Bogado entró con su propio movimiento. Y en diputados sí que él todo contra todo en cada departamento. No sé dónde lo que acá, cuánto tiene, 200, tiene 400 candidatos a concejales de Asunción por el Partido Colorado nomás. ¿Y saben qué fallaron, señores, ustedes? De que la lista, cuando termine las elecciones internas, no va a estar hecha todavía, sino que el elector en la elección general va a tener la posibilidad nuevamente de hacer su lista en el Partido Colorado. Entonces, las 30, más de 50 u 80 listas para concejales que tiene Asunción van a ir con su equipo completo de 25 candidatos, con todos sus jefes de campaña, con todos sus veedores, con todos sus miembros de mesa, a trabajar tanto en las internas como en las generales, y cada candidato de los 25 titulares y suplentes va a salir a pedir el voto por él, no por el candidato, señores. Entonces ustedes, queriéndole golpear al partido, lo han fortalecido, porque para las elecciones generales va a salir todo el ejército que antes no salía, porque antes, una vez que estaba la lista, ya salía el equipo ganador nomás ya, y los otros trabajaban, pero no con tanto interés. Entonces se dispararon en el pie. Y la derrota que van a tener, yo no los voy a decir nombres, ¿verdad? Pero tengo varios amigos, entre ellos parlamentarios de la oposición, que ya se dieron cuenta de todo el error que cometieron y ahora no saben cómo volver atrás, ¿entienden? Por eso la victoria va a ser terrible en las municipales a nivel nacional y ni qué decir en el 2023. Entonces, señores, el Partido Colorado, con sus defectos y virtudes, constituye la última muralla de defensa, la última trinchera ante el avance de un globalismo que quiere imponernos el aborto como obligatorio, que quiere imponernos la ideología de género y que incluso quiere legalizar la pedofilia. Ustedes saben de que hay partidos políticos en Holanda y Canadá que piden bajar el Lugo, iba a ser sobreseído en aquel momento, entonces al tener relaciones con una nena de 15 años. Pero imagínense a ustedes, su hijo de 5 años, teniendo relaciones con un hombre de 60 años. Los baños sexados van a eliminarse. Ese es el objetivo real de Somos Gay, el objetivo real de los izquierdistas, señalmente. Son nuestros hijos. Hasta el concepto de familia va a cambiar. El concepto de madre y padre, tal como la conocemos. 2 hombres, 2 mujeres. Y ustedes saben de que yo, viéndome como hombre,
si me siento mujer, el Estado va a tener la obligación de darme mi documento como mujer y voy a poder participar en los Juegos Olímpicos como mujer por Paraguay, como es la pelea ahora en la Olimpiada. Voy a poder jugar yo en el deporte de mujeres y voy a poder inscribirme siendo hombre en los programas de subvención para las mujeres porque voy a ser mujer. Que desafío al debate yo a cualquiera de estos ponentes que quiera, el día, a la hora que quieran, bajo cualquier mango. Es a donde digan ustedes. Así que, señores, yo, pese a que me digan que soy nazi, pese a que me digan, vuelvo a decir, estoy orgulloso de ser cristiano y lo digo, que es el máximo tesoro que tengo. Soy un pecador, cometo errores, pero todos los días le pido perdón y me encomiendo a Él para ser mejor persona. Soy paraguayo nacionalista porque ni un país en el mundo tiene los héroes de Paraguay. Como diría Juan Bautista Alberdi del Mariscal, López no tiene igual ni en Bolívar, ni en San Martín, ni en los más bellos ejemplos de heroísmo del mundo. Y la familia, señores, porque la base del Paraguay es la familia. Yo no sé con qué cara las abortistas y de izquierda le dijeron felicidades el Día de la Madre aquí hace pocos días y ellos lo que quieren es matar a su hijo y dicen de que una mujer es libre si aborta. La mujer puede hacer de su cuerpo lo que quiere, si se quiere cortar una mano, si se quiere cortar un pie, que se corte. Pero lo que no puede disponer con el cuerpo de otro viejo, que tiene otro latido cardíaco, que tiene otro grupo de sangre. Hay dos corazones latiendo en uno. Si ella se quiere quitar un ojo, que se quite. Pero no tiene por qué matarle a otro que tiene derecho a la vida. Y por último, entonces, señores, mi máxima es Dios, patria y familia. Y entiendan ustedes eso a partir de votar. Y la denigración que le hacen a usted, a vos que me estás escuchando, que sos colorado, colorada, pobre, humilde del pueblo, a vos te consideran una mierda. A vos te denigran, por eso dicen colorado nunca más. Y vos vas a votarle al que te considera una mierda. Bueno, esa ya es tu decisión, porque nosotros salimos a ganar siempre. 30 contra 100, 80 contra 2000, por eso no nos hicieron correr. Y si nosotros movilizábamos, nos íbamos a estar unos cuantos marihuaneros ahí quemando el hogar de los pobres del Partido Colorado. Íbamos a estar 10.000, pero justamente no quisimos caer dentro de la máxima para que estos se presenten como los mártires, como el Che Guevara. Y en las urnas vamos a demostrar en democracia lo que nosotros valemos. Y por último, les digo a quienes están... Les digo a los izquierdistas que se levanten temprano, díganle por favor a sus amigos marihuaneros que dejen de meterle el día antes y a las 5 de la mañana estén, porque en la mesa estamos solamente los liberales y nosotros, porque después ellos llegan a las 9:30, 10 de la mañana cuando la mesa ya están trabajando, vienen con su pelo largo y sus sandalias, con un olor a marihuana a la gran puta, ni le echan el almuerzo y nosotros le tenemos que invitar después el propio almuerzo y toda la gaseosa. Esa es la verdad, o estoy mintiendo. Desde las 4 de la mañana estamos todos realmente nosotros en los días de elecciones. Y sabemos qué vamos a hacer. Señores, Dios, patria y familia. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Partido Colorado! Estamos abiertos a las preguntas y respuestas que ustedes digan. Pero eso aquí ya, Mercedes, te pido por favor que el que levante la mano, por favor. Pero el debate va a ser por Google Meet que están aquí haciendo. Adelante. Adelante, el que levanta la mano, por favor. Ustedes le dan voz, Mercedes, vos que estás realmente abriendo y haciendo uso y moderando. El que quiera intervenir lo haga. Yo a todos los que están en Facebook Live le agradezco su atención, su participación y continuamos nosotros con el Google Meet aquí dentro. Esto queda ya en el aire. Te pido, Leo, que no lo edites tanto si lo vas a usar. No vaya a quitar fuera de foco lo que dije y trata de decirlo en contexto si lo vas a decir. Hasta luego. Mi respeto a todos los correligionarios, a todos mis alumnos, a todos los ciudadanos paraguayos, a todos los amigos liberales también, a los amigos que pertenecen a la izquierda del Paraguay y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Esto ha sido todo.